El tema es perímetro y área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos. Nos vamos a enfocar en el perímetro y área del triángulo, pero para ello es necesario saber en cualquier tipo de triángulo cuál es la base y reconocer la altura de cualquier triángulo. Para ello vamos a enfocarnos en triángulos con diferentes medidas, aunque no sean regulares, debido a que el tema es polígonos regulares y llegaremos a lo que es solamente triángulos equiláteros. Aquí tenemos 5 diferentes triángulos. Que el primero de ellos, como podemos observar, es un triángulo que comúnmente se le conoce como triángulo rectángulo por tener un ángulo recto. Posteriormente tenemos un triángulo obtusángulo porque uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. También tenemos un triángulo escaleno, es decir, que tiene de sus lados todos diferentes medidas. También tenemos un triángulo isósceles, donde podemos observar que tiene dos lados iguales y un lado diferente. Y por último, incluso aquí remarcamos donde se cruzan nuestras medidas, nuestras circunferencias para poder obtener un triángulo equilátero. Es decir, garantizar que todos los tres lados sean iguales. ¿Hay más triángulos? Sí, también hay más triángulos, pero ahorita nos vamos a abocar en estos 5 diferentes para reconocer cuál puede ser la base y cuál es la altura de cualquier tipo de triángulo. Bien, base. Todos los triángulos están formados por 3 lados y cualquier lado del triángulo puede ser la base. En este triángulo, cualquiera de estos 3 lados puede ser la base, lo podemos colocar en cualquier posición y puede ser la base, puede fungir como base. Igual en este y en cualquiera de los restantes. Posteriormente, en la altura. En la altura sí es necesario de un triángulo reconocer lo siguiente. La altura de un triángulo forzosamente debe ser perpendicular a la que hemos tomado, al lado que hemos tomado como base. ¿Qué es perpendicular? Bueno, pues que debe ser o debe estar conformada estas dos líneas, tanto la altura como la base, con un ángulo de 90 grados. Aquí nosotros nos podemos apoyar por nuestras escuadras, en nuestro juego geométrico. Las escuadras por default tienen ya un ángulo de 90 grados. Si se fijan, incluso pues este tiene la forma del primer triángulo y aquí podemos observar que este ángulo ya forma los 90 grados. Por lo tanto, ya sea que tomemos la base como la que está vertical o ya sea que la base sea la horizontal, la otra automáticamente por formar un ángulo de 90 grados ya es perpendicular y puede ser la altura del triángulo. Es decir, si este lado lo tomamos como base, automáticamente la línea que está formando el ángulo de 90 grados a la base va a ser mi altura. Pero ¿qué pasa en estos casos donde podemos observar pues que no hay donde se forme un ángulo de 90 grados? Para empezar, no hay problema. Podemos tomar cualquier lado como base. Aquí por cuestiones de practicidad, pues vamos a tomar la que ya está aquí de manera horizontal. Pero observamos que uno de sus lados sale como hacia afuera de esta base. Entonces vamos a prolongar la horizontalidad del lado que hemos tomado como base, de tal forma que sobrepase incluso el vértice del lado que está acostado hacia la izquierda. Aproximadamente. Hemos prolongado la horizontalidad, es decir, no hemos perdido que esta base siga con un ángulo de 180 grados, siga la horizontalidad. ¿Por qué hemos pedido que rebase o esté por lo menos a la altura del vértice de donde está unido con la base este lado? Bueno, es debido a que vamos a obtener de ahí, de ese vértice opuesto a la base, el vértice, si tomamos esto como base, el vértice opuesto es donde se unen estos dos lados,
vértice opuesto, le vamos a poner O de opuesto. Ya sabemos que es vértice, le ponemos O de opuesto. Aquí, como podemos observar, está la base y el vértice opuesto sería este. Entonces aquí le vamos a poner O para irlos identificando. Y aquí este lado lo tomamos como base. ¿Y qué podemos observar? Pues que de aquí yo voy a sacar la altura. Recuerden que la altura tiene que formar un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, puedo tomar mi escuadra y con ello automáticamente llevar la línea que va a hacer una perpendicularidad con la base. Y justo donde toca el vértice opuesto, estamos encontrando la distancia de la altura. Esto es lo que mide la altura de este triángulo. Vamos a colocar, vamos a escribir las medidas. En este caso vemos que la base mide 14 centímetros. Los vamos a escribir. Observamos que la altura al vértice opuesto son 11 centímetros. Entonces vamos a escribirlo porque nos van a servir para obtener nuestro perímetro y nuestra área de cada triángulo. Aquí, acotación. La base no mide de este punto a donde hemos alargado nuestra base. Nuestra base sigue midiendo solo esta distancia, la cual son 7 centímetros. Y la base es de aquí, de este punto a este otro. No hay más. Lo hemos alargado la base solo para poder encontrar cuánto mide la altura, puesto que la altura son 13 centímetros, debe ser perpendicular a la base y tocar de la base al vértice opuesto. Solo por esa razón alargamos la base, más no porque eso mida la base. Nuestra base sigue siendo una distancia de 7 centímetros. Aquí, pero ¿de dónde vamos a obtener nuestra altura si están como volteados todos? Donde volvemos a checar. Aquí está nuestra base, por la manera, la práctica en la que se ha dibujado el triángulo. Esta sigue siendo nuestra base. Puede ser cualquiera de los tres, pero por practicidad tomamos la que está ya en un costado horizontal. Y observamos que aquí el vértice opuesto que está a la base es este. Este es el vértice opuesto. Y podemos observar que si traspasa, si yo lo prolongo, si traspasa la base. Entonces no es necesario que nuestra base la alarguemos o la cortemos, absolutamente nada. Simplemente vamos a marcar de nuestra base, colocamos nuestra escuadra, perfectamente bien línea sobre línea, línea de nuestra escuadra con línea de nuestra base. Y si se sobrepasó y se movió, volvemos a colocar nuestra línea de nuestra escuadra perfectamente sobre la línea de nuestra base y volvemos a buscar que este lado donde está haciendo los 90 grados de la escuadra toque el vértice opuesto. Pero se volvió a mover. Pues volvemos a recolocar sin que se mueva del vértice opuesto, ya que ahí estamos garantizando que se forme el ángulo de 90 grados para nuestra altura. Y entonces, aquí vemos que estamos formando un ángulo de 90 grados, ya sea del lado izquierdo, ya sea del lado derecho, cualquiera de los dos tiene ángulo de 90 grados y está tocando nuestro vértice opuesto.
Por lo tanto, nuestra altura ya está. Y eso es lo que va a medir. No me alcanza para poderlo medir así, entonces voy a tomarlo desde aquí. Sobre la línea, ¿sale? Ni izquierda ni derecha, porque entonces estamos tomando otra medida muy distinta. Sobre la línea recta que hemos marcado y observamos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5 lo que mide nuestra altura. Y nuestra base mide 14 centímetros. Bien, ahora vamos con nuestro triángulo isósceles. Y como podemos observar aquí, ¿y cómo vamos a tomar la base si aquí no está acostado? Recuerden que cualquier lado puede ser tomado como base. Por practicidad, podemos tomar la que está arriba como base, ya en automático porque está horizontal. Sin embargo, si ustedes gustan tomar cualquiera de estas como base, también puede ser posible. Pero ¿cómo vamos a sacar la altura? Lo voy a hacer de esa manera porque puede haber esa duda de que si no necesariamente tomo la horizontal como base y yo quiero tomar cualquiera de estos lados, entonces ¿cómo puedo calcular la altura? Pues es igual, es sencillo. Si yo tomo como base a esta, forzosamente tengo que ver cuál es el vértice opuesto a la base. Si yo tomo como base cualquiera de estos dos lados, vamos a tomar este que está aquí, puede ser el de allá, no importa, también no hay problema. Pero suponiendo que yo tome esta línea como base, bueno, y entonces ¿cómo voy a sacar la perpendicular? Bueno, pues para eso tengo que ubicar cuál es el vértice opuesto a esta base. Y el vértice que está oponiéndose a la base es este, que está a la derecha. Entonces, de aquí es de donde yo tengo que obtener mi ángulo de 90 grados a la perpendicular, ¿sale? Pero desde aquí tiene que salir con esa perpendicularidad. Tomamos nuestra escuadra y observamos que aquí está mi base y debo tomar mi base de la escuadra con respecto a la base que he tomado yo del triángulo. Ni fuera, ni de un lado, ni del otro, sino debe quedar una sobre la otra. Pero recuerden que el otro lado de mi escuadra debe tocar el vértice opuesto. Si no, todavía no estoy garantizando calcular esa distancia perpendicular que hay a la base. Pues entonces muevo la escuadra, pero debo de observar que no se haya movido de mi base, la base de la escuadra con respecto a la base del triángulo. Una vez que garantizo que ya están completamente acomodadas, puedo observar que está tocando vértice opuesto perfectamente bien y garantizo que la línea que va a cruzar del vértice opuesto a la base sea la perpendicular debido a que mi escuadra ya tiene aquí mi ángulo de 90 grados. Entonces, tomo lápiz para marcar vértice opuesto, que esté perfectamente bien alineado. Y una vez que ya está perfectamente alineado, automáticamente esta va a ser la altura de mi triángulo, si yo he tomado esta línea como base. Entonces, ¿cuánto mide? Bueno, vamos a medir. 7 centímetros mide mi base. Recuerden, aquí debe formar su ángulo de 90 grados, ya sea de derecha a izquierda. Y mi base que he tomado este lado como base mide 13 centímetros. Que pudieron haber tomado entonces como base esta y haber tomado como altura también era posible tomar y de todas maneras nos tenía que haber dado la misma área. Ahorita vamos a comprobarlo, vamos a hacer para que no haya dudas al respecto. Vamos con el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, al tener todos sus lados iguales, entonces si yo tomo cualquiera puede ser la base y aquí sí no se va a modificar la altura. No importa qué lado sea yo el que tome,
La altura aquí sí también va a valer lo mismo, independientemente de el lado que yo tome como base. Entonces puede ser el que sea. Y por cuestiones de practicidad, observamos que nuestra base, voy a tomar el horizontal y son 10 centímetros. Esa es mi base. Tengo que sacar la altura. Vértice opuesto, aquí lo tenemos, justo donde se intersectan mis dos circunferencias para haber sacado los otros dos lados. Pero recuerden que deben de estar alineadas tanto la escuadra como la base del triángulo. Ya está alineada el vértice opuesto con respecto al lado donde me va a garantizar que aquí se haga mi ángulo de 90 grados. Y esta es mi altura. Entonces, simplemente tomo la medida de mi altura, que son 8.5 centímetros. Mi altura es de 8.5 centímetros. Bien, entonces, mi subtema es sacar el perímetro y área del triángulo. Todos sabemos que para sacar el perímetro, pues hay que saber cuánto mide cada uno de los lados de cualquier figura, porque el perímetro es sumar las medidas de todos los lados de cualquier figura. Ya tenemos dos, nos falta el tercero para sacar el de la primera figura, y que son 18 centímetros. Entonces, 18 y 11 serían 29, y 10, 39, y 4, 43 centímetros. Entonces, aquí de perímetro son 43 centímetros. Después tenemos este. Pero aquí no tengo cuánto mide este lado, pues hay que medirlo, simplemente. Y observamos que este tiene 16.5. 16.5. La base ya sabemos que mide 7. Y el otro lado mide 21. Entonces observamos y sacamos nuestra suma. 21 y 7 son 28. 28 y 10, 38. Y 6, 44.5. 44.5 centímetros. Después, en cuanto a nuestra base de 14, aquí tenemos que sacar el valor de los otros dos lados. Este mide 8. El tercer lado de este triángulo mide 13. Entonces son 27 centímetros, 27 y 8, 35 de perímetro. Aquí igual tenemos altura 7, pero no es lo que mide ese lado. Lo que mide este lado son 7.5 centímetros. Aquí esta base se mide 13 y como es un isósceles también este mide 13 centímetros. 3 y 13, 26. 26, 430, 33.5 de perímetro. Y en este último es un triángulo equilátero y ya sabemos que la base mide 10, entonces todos miden 10 centímetros por ser un triángulo equilátero. Entonces este lado y este lado, 10, 10, 10, perímetro 30. 30 centímetros. Bien, ya tenemos el perímetro. Yo creo que de eso no había mucha dificultad, al ser la suma de todos los lados. En cuanto al área del triángulo, necesitamos dos cosas que acabamos de checar: base y altura. ¿Por qué? Vamos a sacar
la medida de la base, la vamos a multiplicar por la altura y lo vamos a dividir entre 2 porque recordemos que el ciclo escolar pasado checamos que un triángulo es la mitad de un rectángulo. Entonces, si yo estoy sacando con esto el área de un rectángulo, lo divido entre 2 para encontrar el área del triángulo que me están solicitando. Y esta sería igual al área de nuestra figura. Vamos a poner con A mayúscula. Área, ¿sale? Entonces, en este caso, nuestra base mide 14 centímetros y lo vamos a multiplicar por nuestra altura, que ya sabemos que mide 11. 14 por 11 nos da 154 centímetros, lo que voy a dividir entre 2. Y por lo tanto, aquí voy a obtener de área igual a 154 entre 2, 77 centímetros. Pero no son centímetros lineales porque estoy viendo área. ¿Sale? Recuerden que es como si dividiéramos la figura en muchos cuadritos. De ahí que estamos sacando la unidad cuadrada. ¿Sale? Centímetros al cuadrado. Para nuestro triángulo, ¿qué es obtusángulo? Bueno, pues nuestra base mide 7, pero la vamos a multiplicar por nuestra altura, que mide 13, lo cual nos da 91 centímetros y lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, voy a obtener un área de 45.5 centímetros. Recuerden, cuadrados. Posteriormente, para la altura de este triángulo, mi base es de 14. Y ese lo voy a multiplicar por mi altura. Esta no es mi altura, esta tampoco, pero recuerden que aquí la sacamos y fue de 7.5 centímetros. Lo que me da un total de 105 centímetros, pero lo divido entre 2. Por lo tanto, el perímetro es igual a área. Área, estamos sacando nuestra área, multiplicando, es igual a 52.5 centímetros cuadrados. En este caso, chicos, bueno, en este caso, nuestra base mide 13 y nuestra altura fue de 7 centímetros. Entonces, 13 por 7 me da igual a 91 y lo voy a dividir entre 2, lo que me da un total de 45.5. 45.5 centímetros cuadrados. Por último, tenemos que nuestro triángulo equilátero es igual a 10 centímetros de base, pero recuerden que nuestra altura fue de 8.5 centímetros, lo que me da un total de 85, pero eso hay que dividirlo entre 2 porque es un triángulo, no es un rectángulo. Entonces, entre 2 son 42.5. Entonces, nuestra área es igual a 42.5 centímetros cuadrados. Ahora, en esto quiero hacer una acotación porque sacamos aquí nuestra altura y seguramente algunos se quedaron con la duda, bueno, pero si la altura no la saco de esta base, sino mi base es la horizontal, ¿deberíamos de llegar a la misma área y al mismo perímetro? Sí. Vamos a checarlo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis con esta. Vamos a dejar aquí los resultados de nuestros datos, excepto de la altura. Vamos a cambiar la altura y vamos a observar qué pasa si en lugar de obtener yo la altura desde esta base, lo obtengo de la que ya está horizontal, acostada aquí mismo, de los 7.5 centímetros. Entonces tomo mi escuadra. ¿Qué hacer en dado caso que no alcance a tocar el vértice opuesto? Pues con la pena hay que utilizar 2 reglas. Entonces aquí está. Y aquí está.
No sé si se alcance a ver. No es ni acá ni es allá. Alineo con la base de 7.5 centímetros, pero aquí no está alineada con el vértice opuesto que ahora estoy localizando abajo. Entonces tengo que mover mis reglas de tal forma que toquen el vértice opuesto. Que no se despeguen, que no se desalineen, y aquí ya están marcadas. Entonces una vez que ya están marcadas, puedo soltar. Puedo continuar hasta llegar a mi ahí está, lo más exacto posible. De repente el grosor de los marcadores pierde uno pequeñas magnitudes de exactitud, pero aquí está ya. Esta ya es mi altura perpendicular a la base. Aquí tengo ya mis ángulos de 90 grados, está perfectamente alineado. Entonces terminamos de tomar, a pesar de que ya trazamos aquí la altura con esta base de 7.5 centímetros, el vértice opuesto ahora fue este. Nos falta medir. Siempre va a haber errores de aproximación, pero observamos que este aproximadamente mide 12.1 centímetros. Trato de ser lo más exacta posible porque, pues bueno, siempre hay estos errores de medición que se nos van, milimétricamente se nos van juntando, pero la idea es que ustedes observen que nos debe de dar la misma altura y, el mismo perímetro y la misma área. Entonces, una vez que nosotros observamos que la base ahora va a ser la de 7.5 centímetros, multiplicamos por lo que mide ahora nuestra nueva altura, que es 12.1, y con ello obtenemos un total de 90.75 centímetros en esa multiplicación. Todavía nos falta esos 90.75, dividirlo entre 2 y obtenemos un total de el área de 45.375 centímetros cuadrados. Si se fijan, es muy aproximado. Sale por unas milésimas por ahí que nos faltaron, que es efectivamente al momento de trazar, calcular y volver a hacer los trazos. Pero prácticamente estamos sobre la medida. Errores de aproximación, de medición, que ya hemos visto con anterioridad, cuáles son los factores que de repente nos hacen no ser demasiado exactos. Pero sin embargo, pues al momento de sacar incluso nosotros nuestro perímetro, ahí sí pues tenemos que llegar a lo mismo, porque ya sabemos que esto es 13, 13 y 7.5. Sin embargo, podemos observar que efectivamente, aunque cambiemos nuestra base y nuestra altura, el área pues no se modifica, es decir, el triángulo, el espacio que ocupa el triángulo no se modifica.